Bitácora de análisis. Tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las relaciones del investigador al proceso. Contiene fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado. Se describe el proceso y todas las actividades realizadas. Anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo. Anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio. Resulta ser un instrumento invaluable para la validez y confiabilidad del análisis. La bitácora se escribe diariamente y cada investigador sigue su propio sistema para llenarla. Esta nos ayuda a analizar los datos y nos apoya a establecer la credibilidad del método de análisis. Codificación cuantitativa. Los códigos surgen de los datos. Los datos van mostrándose y las organizaciones en categorías. Los códigos son etiquetas para identificar categorías, es decir, describen un segmento de texto, imagen u otro material. Cabe señalar que la identificación de unidades o segmentos es tentativa y se encuentra sujeta a cambios. En la bitácora de análisis es necesario explicar con claridad las razones por las que se genera una categoría. Este proceso permite en que a segmentos que comparten naturaleza, significado y características se les asigne la misma categoría y código. Las unidades o segmentos de significado se analizan tal y como se recolectan en el campo, en el lenguaje de los participantes. Recordemos que en la codificación cualitativa, las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado. La bitácora de análisis o analítica sirve para asegurar la aplicación coherente de las reglas emergentes que guían la generación de categorías y sus definiciones, así como la asignación de unidades posteriores a las categorías que ya surgieron. Dentro de las técnicas para generar categorías se encuentran las técnicas de escrutinio, repeticiones, conceptos locales o usados frecuentemente en el contexto de estudio, metáforas y analogías, transiciones, similitudes y diferencias, conectores lingüísticos y adverbios, pronombres o similares, datos perdidos o no revelados, material vinculado a la teoría. Estas técnicas pueden aplicarse manualmente. También existen las técnicas de procesamiento, corte y clasificación, listas de términos y palabra clave en contexto, concurrencia de palabras, metacodificación. En este método se examina la relación entre las categorías sugeridas por estudios previos, marco teórico, para descubrir otras potencialmente nuevas y temas. ¿Cómo seleccionar la técnica? Ninguna técnica por sí misma es mejor que la otra. Se pueden utilizar una o varias para descubrir categorías y temas. La elección depende de tipo de datos, pericia requerida, volumen de los datos, número y tipos de categorías y temas por generar. Generar hipótesis, explicaciones y categorías. Con base en la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías, comenzamos a interpretar los resultados y a entender el fenómeno de estudio, así como a generar teoría. Con la finalidad de identificar relaciones entre temas, debemos desarrollar interpretaciones a estos. Para ellos, podemos apoyarnos en algunas herramientas como diagramas de conjuntos o mapas conceptuales, matrices, metáforas, establecimiento de jerarquías, calendarios, elementos de apoyo. Cuando falta claridad, con frecuencia regresamos al campo para más datos hasta esclarecer los vínculos entre las categorías. Con todo lo anterior desarrollado, podemos darle así un sentido de entendimiento al problema estudiado. Los conceptos, hipótesis y teorías son explicaciones de lo que hemos vivido, observado, analizado y evaluado en profundidad. La codificación abierta, en primer plano, indica comparar datos, unidades para generar categorías. La codificación axial, en segundo plano, consiste en agrupar categorías en temas, conectar dichas categorías fundamentales. La codificación selectiva se enfoca en desarrollar las explicaciones finales a partir de la codificación axial. Pero ¿cuándo debemos dejar de recolectar y analizar datos? ¿En qué momento concluir el estudio? Cuando se han saturado las categorías y no se encuentra información novedosa. En el momento en que hayamos respondido al planteamiento del problema y generado un entendimiento sobre el fenómeno investigado. Además, debemos estar satisfechos con lo desarrollado. Rigor en la investigación cualitativa. Durante toda la indagación cualitativa pretendemos realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación, y existen una serie de criterios para establecer cierto paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa. Dependencia.
Está la dependencia, que es una especie de confiabilidad cualitativa y equivale más bien al concepto de estabilidad. Se concibe como la consistencia de los resultados e implica que los datos deben ser revisados por distintos investigadores y estos deben arribar a interpretaciones congruentes. Está la dependencia interna, grado en el cual distintos investigadores, al menos dos, generan categorías similares con los mismos datos. Y la externa, grado en que diferentes investigadores generan categorías similares en el mismo ambiente y periodo, pero cada quien recaba sus propios datos. Las amenazas a la dependencia pueden ser básicamente los sesgos que puede introducir el investigador en la sistematización durante la tarea en el campo y el análisis, el que se disponga de una sola fuente de datos y la inexperiencia del investigador para codificar. La dependencia se demuestra o al menos se aporta evidencia en su favor cuando el investigador proporciona detalles específicos sobre la perspectiva teórica del investigador y el diseño utilizado. Explica con claridad los criterios de selección de los participantes o casos y las herramientas para recolectar datos. Ofrece descripciones de los papeles que desempeñaron los investigadores en el campo y los métodos de análisis empleados. Especifica el contexto de la recolección y cómo se incorporó en el análisis. Documenta lo que hizo para minimizar la influencia de sus concepciones y sesgos. Prueba que la recolección fue llevada a cabo con cuidado y coherencia. Credibilidad. También se llama máxima validez y se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. La credibilidad tiene que ver también con nuestra capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes. Las amenazas a esta validez son la reactividad, tendencias y sesgos de los investigadores y distorsiones de los participantes sobre los eventos del ambiente o del pasado. La credibilidad se logra mediante la corroboración estructural, proceso mediante el cual varias partes de los datos se soportan conceptualmente. Adecuación referencial, cercanía entre lo descrito y de los hechos. Para consolidar la credibilidad desde el trabajo en el campo, es conveniente escuchar todas las voces, en la comunidad, organización o grupo de estudio. Acudir a varias fuentes de datos y registrar todas las dimensiones de los eventos y experiencias. Algunas medidas que el investigador puede adoptar para incrementar la credibilidad son: establecer estancias prolongadas en el campo, llevar a cabo muestreo dirigido o intencional, triangulación, puede triangularse para confirmar la corroboración estructural y la adecuación referencial, introducir auditoría externa, efectuar chequeo con los participantes, presentar los datos o información discrepante o contradictoria. Transferencia. Sabemos que es muy difícil que los resultados de una investigación cualitativa particular pueda transferirse a otro contexto, pero en ciertos casos puede dar pautas para tener una idea general del problema estudiado y la posibilidad de aplicar ciertas soluciones en otro ambiente. La transferencia no la realiza el investigador, sino el usuario o lector, que es el que se pregunta si puede aplicarse a su contexto. Confirmación. Este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que se han minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Implica rastrear los datos en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada para interpretarlos. Las estancias prolongadas en el campo, la triangulación, la auditoría, el chequeo con participantes y la reflexión sobre los prejuicios, creencias y concepciones del investigador ayudan a proveer información sobre la confirmación. Otros criterios. Fundamentación. La amplitud con que la investigación posee bases teóricas y filosóficas sólidas y provee de un marco referencial que informa el estudio. Aproximación. Desde un punto de vista metodológico, la contundencia con que se explicitaron los juicios y lógica del estudio. El investigador debe señalar de manera específica la secuencia que se siguió en la investigación y los razonamientos que la condujeron. Representatividad de las voces. Se debe incluir todos los grupos de interés o al menos la mayoría. Capacidad de otorgar significado. La profundidad con que se presentan nuevos descubrimientos y entendimientos del problema de investigación a través de los datos y el método utilizado. Autenticidad, que tanto los participantes como el investigador se expresen tal y como son y las descripciones sean equilibradas y justas. Todo esto, además de verosimilitud, honestidad y capacidad de autocrítica. El planteamiento del problema siempre presente. El planteamiento original del problema de investigación tiene como finalidad que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Este planteamiento puede sufrir cambios o ajustes mientras avanza la investigación. Toda modificación que se realice en el planteamiento se debe justificar.